El agresivo ataque del COVID-19 se debe contar desde el pie de una cama de hospital. Solo así se puede entender la magnitud de esta pandemia. En una unidad de cuidados intensivos, los contagiados luchan para que los pulmones no dejen de funcionar, para que la respiración no falte, para que el ahogo no los mate. ¿Tanto atrás? El pecho de nuestros enfermos positivos COVID-19 críticos se infla de manera acelerada. Nadie sabe ya cómo se contagió. Los médicos están frente a un virus inteligente que los pone contra las cuerdas de sus límites y los reta constantemente a tener los ventiladores mecánicos siempre listos. Es algo triste ver esa realidad porque el paciente está en muchos casos lúcido y consciente y siente esa angustia de necesidad de aire. Terrible. ¿Qué hace el coronavirus en el árbol respiratorio? ¿Por qué condena a un respirador artificial a los más vulnerables y doblega la fuerza del ser humano ante la fiebre, la tos seca y el dolor? Pulmones que aparecen en pantalla como vidrio esmerilado. Líneas de contaminación que provocan la falta de aire. Estos son los sellos distintivos del ataque del COVID-19 a nuestro sistema respiratorio, que usted verá por primera vez en Cuarto Poder. Médicos del Seguro Social eSalud muestran radiografías y tomografías de contagiados de COVID-19 en el Perú que revelan el severo daño que este virus le hace a los pulmones. Son imágenes que nos obligan a respetar el aislamiento obligatorio y evitar así el contagio. No hay otro remedio y lo dicen de propia voz quienes ahora mismo están luchando en un hospital por sobrevivir. Por favor, a mis amigos, a mis vecinos, compañeros de trabajo, que se queden en su casa, por favor. Si una persona está sana, los pulmones aparecen en las radiografías con estructura completa y de color negro intenso. Sin embargo, cuando este órgano respiratorio es atacado por el COVID-19, se llena de manchas blancas, opacas. Esta es la placa de tórax de un paciente de eSalud con coronavirus, cuyos pulmones se atrofiaron de manera severa en cuestión de días. Está como nublado. Exacto, como nublado, ¿no? Eso se tomó el 20 de marzo. El 20 de marzo, ¿no? Sin embargo, esos mismos pulmones, 10 días después, ¿cómo se muestran? Como vemos en esta imagen que ya fue tomada el día 30 de marzo, podemos ver ya la alteración manifiesta, no solamente en el tamaño o digamos volumen pulmonar, sino también en la característica de ambos pulmones, ¿no? Es decir, los pulmones ya no se ven en su totalidad, están invadidos por el virus. Se ven nublados ambos campos en forma difusa, ¿no? Y vemos que ha habido una disminución del volumen, lo que significa que el paciente tiene dificultades para poder expandir su pulmón. Se está asfixiando. En otras palabras. Luego de atacar las células y reproducirse en el organismo, el COVID-19 y sus espigas logran llegar a la matriz del sistema respiratorio, lo invaden y contaminan. Los médicos reconocen al coronavirus porque crea un efecto al que llaman opacidad del vidrio esmerilado. Una especie de velo brumoso que enferma el pulmón y en corto plazo hasta puede provocar la asfixia en un paciente.
Aquí vemos el increíble daño en radiografías de tórax de contagiados de COVID-19 tomadas de frente y de costado. Y ahora vamos a empezar a ver el pulmón. Estos agujeritos negros son el pulmón. Deberían ser completamente negritos. Sin embargo, doctor, Vemos esta parte blanca acá abajo y si la avanzamos así, pueden notar más partes blancas que negritas. Esas partes blancas vendrían a ser la afectación del coronavirus. Esa parte blanca es lo que ya ha dañado el coronavirus. Ha destruido el alvéolo y solamente nos queda poco sitio para poder respirar. Es decir, doctor, ¿solo las partes negras que vemos en pantalla son parte de pulmón sanos? Definitivamente, solamente esas partes negras son sanas en el pulmón, lo que nos puede dar una idea de que este paciente ya no puede respirar adecuadamente y necesita ventilador mecánico. Es decir, doctor, ese pulmón está enfermo en un 90-98%. Sí, tiene un daño ya alto. El virus ha tomado prácticamente la totalidad del pulmón. Lo ha invadido. Lo ha invadido. el coronavirus va en busca de los alvéolos, los pequeños sacos de aire que son los responsables de la respiración. En los alvéolos se realiza el intercambio de oxígeno, el intercambio gaseoso entre la sangre y los pulmones. El objetivo del COVID-19 es paralizar esa función en el menor tiempo posible. Este coronavirus es muy selectivo, si se quisiera decir. Se va justo a los alvéolos, que son las bolsitas de aire, los globitos que tenemos en el pulmón, y ahí nosotros tenemos nuestras defensas, nuestros soldados. Y este virus va y se pega a esas defensas y trata de engañarlos y a reproducirse demasiado rápido. Se distribuye tan rápido que gana nuestras defensas y empieza a producir todo un daño de las bolsitas, de los alvéolos, y ahí es donde se empieza a poner todo blanco el pulmón. ¿Qué pasa si el alvéolo está estropeado, afectado? Claro, en el proceso inflamatorio produce que el alvéolo deje de funcionar porque se llena de líquido. Atrofiado el sistema de respiración, se reduce entonces la capacidad del cuerpo para tomar oxígeno y exhalar el dióxido de carbono, aquel residuo que debe ser eliminado del organismo. Es decir, llega un momento en que no se puede exhalar el aire malo ni inhalar el bueno. La magnitud de la agresividad del COVID-19 se muestra en estas otras placas, en las que se aprecia menos espacio sano en los pulmones del infectado. La imagen es más impactante si es vista desde la parte posterior del cuerpo del paciente. Doctor, cuando usted ha estado frente al COVID-19, una enfermedad nueva para el cuerpo médico, ¿qué es lo que más le ha sorprendido al ver las tomografías? Lo que sorprende es que el comportamiento de este virus es muy difuso, si se quiere, muy nada estricto. Llegan algunos pacientes, le toman su plaquita y sale negrita la plaquita. Muchas veces se van a casa, regresan a los 2 días con una dificultad respiratoria, se toma la placa y está blanca la placa. Es decir, entonces, su comportamiento es agresivo de la noche a la mañana. En algunas personas el comportamiento es muy agresivo. En otras personas el comportamiento es tan leve que ni siquiera pasa apercibido. Entonces es luchar contra un enemigo muy inteligente, entre comillas, que si no tomamos las medidas preventivas nos va a ganar la lucha. Los enfermos contagiados de COVID-19 que requieren hospitalización no pueden respirar porque hay una inflamación en los pulmones, una neumonía. ¿Qué es lo que vemos, doctora? ¿Cuál es la parte enferma? Podemos ver en este examen que se llama PET, la parte azul se puede ver claramente la parte enferma. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? Que la parte azul está justamente en la parte de abajo del pulmón. Aquí lo podemos ver con más nitidez. Sí. Está en la parte baja de los pulmones. Exacto. Se asienta en la parte de abajo justamente porque el paciente empieza a postrarse y todas las secreciones empiezan a quedar en la parte de abajo y posteriormente empieza a
subir tipo 1 bronconeumonía, que es finalmente lo que acontece con el paciente. En otras palabras, lo que busca el COVID-19 es que el paciente se ahogue. Exacto. Eso es lo que pasa. Si el pulmón se lesiona e infecta, el sistema inmunológico se activa para enfrentar y combatir al coronavirus invasor. Al notar que está frente a un virus nuevo, prepara su artillería de defensa, pero dispara sin regulación, mata todo lo que se pone en su camino y hasta daña el tejido sano. La intensidad de la respuesta del sistema inmunológico para atacar al virus lo que hace que haya un daño, un proceso inflamatorio también a nuestros órganos. Eso quiere decir que en nuestro sistema de defensa, en el afán de destruir al virus que se ha extendido en el organismo, daña nuestros órganos, ¿no? Así, el deterioro pulmonar se acelera y el contagiado de COVID-19 grave necesitará ser conectado a un ventilador mecánico. Estas son las placas de un paciente a quien el coronavirus le quiere ganar la batalla. Sus pulmones aparecen totalmente invadidos por manchas blancas de la infección del COVID-19. Dentro del cuerpo de un paciente en cama hay dos ejércitos en pugna, el COVID-19 y el organismo contaminado. Y como sabemos, toda guerra trae daños colaterales. Lo cierto es que el COVID produce un daño en el pulmón bastante serio, de modo que como cualquier enfermedad pulmonar va a producir secuelas. Y estas secuelas no van a ser a corto plazo, sino que van a ser a largo plazo. Pueden ser 1 año, 2 años, hasta 10 años. Se habla incluso de una posible fibrosis pulmonar a futuro. Exacto, la fibrosis pulmonar es que el pulmón se hace menos blandito, teniendo en cuenta que la contextura del pulmón es como una esponja. Y eso se va a producir poco a poco en algunos casos, pero nos da muchísimo tiempo para poder cuidarnos. Es como aquella persona que ha tenido una neumonía y queda con una secuelita y tiene que cuidarse toda la vida. En los hospitales de E-Salud, los pacientes contagiados de coronavirus dan la lucha. En los nosocomios del Seguro Social se han acondicionado para ellos espacios diferentes a fin de evitar la cercanía y el contacto con otros enfermos. Con el cuidado, la distancia de vida y el respeto a la identidad de los pacientes, nuestras cámaras llegaron hasta allí para mostrarle el ataque de un virus que ha puesto en jaque al Perú y al mundo. Estamos en el pabellón de pacientes sospechosos de COVID-19 del Hospital Octavio Mongrut de Salud. Doctora, ¿cuántas camas tenemos para estos pacientes? Nosotros en el Hospital Mongrut tenemos 3 camas clasificados en sospechosos, que se le ha hecho el hisopado esperando el resultado. Si el paciente sale positivo, la cambiamos a otra área en donde tenemos 3 camas más. Si el paciente comienza a tener más dificultad respiratoria, pasamos a la unidad de vigilancia intensiva, en donde tenemos aproximadamente 3 ventiladores mecánicos preparados para manejar a nuestros pacientes. Estamos viendo ahora mismo a un paciente sospechoso de COVID-19. Señor, ¿qué mensaje le gustaría dar a la población? Por favor, a mis amigos, a mis vecinos, compañeros de trabajo, que se queden en su casa, por favor. ¿Está usted respirando mejor cada día? Sí, estoy mejor. Gracias a Dios. ¿Cómo usted describe el coronavirus, señor, que afecta a su cuerpo? Es una pandemia a nivel mundial que nos está atacando a todos. Hay que cuidarnos, lavarnos las manos, usar gel, alcohol. ¿Usted cada día se está sintiendo mejor? Sí, gracias a Dios, sí. El personal de salud en el Perú está desbordado por la carga laboral y emocional. No es fácil procesar la agonía sin tener un antídoto en la mano. Ellos son la primera línea de atención y están expuestos al contagio directo. ¿Cuál es el cuadro más duro que nos podría usted describir de esta enfermedad?
La soledad, el aislamiento, el tener que estar lejos de los seres que amamos, de la gente que no podemos tocar, que no podemos ver, siquiera por temor a contagiarlos. Nosotros como personal de salud tenemos que estar lejos de nuestra familia también. A ellos tenemos que cuidarlos. Nuestro sistema de salud hoy en día es algo frágil y por eso es importante que todos tomemos conciencia sobre la importancia de permanecer en casa. Los servidores de salud del Seguro Social se han visto en la necesidad de reformular los ambientes de los nosocomios para poder atender a los enfermos positivos COVID-19 y salvarles la vida. En el Hospital Luis Negreiros del Callao, por ejemplo, ahora se usa la capilla para el triaje diferenciado de pacientes que llegan como almas en pena, disminuidos por los síntomas del coronavirus. Aprovechan los techos altos y la ventilación. Además, lo que antes era el Departamento de Rehabilitación Física, ahora es terreno COVID-19. Doctor, ¿qué es lo que más le ha impresionado de esta enfermedad? Lo más duro era encontrar jóvenes que de pronto, estando tan afectados en su capacidad, estando sus pulmones tan comprometidos, que lo podíamos ver en una tomografía, en una radiografía, estando sus análisis de sangre tan deteriorados, la persona podía estar sentada en una silla conversando con una persona y de pronto esa persona se descompensaba de manera súbita. Eso es una forma que nosotros no conocíamos de esta enfermedad. Lo que llama la atención y preocupa al cuerpo médico es que la mayoría de pacientes infectados con coronavirus tiene una enfermedad de fondo, muchas veces ni tratada ni controlada a tiempo. Básicamente, las personas que han fallecido, podemos decir que el 65% son personas adultas mayores y el otro 35% son personas que tenían antecedentes de comorbilidades. Y eso nos lleva a una gran reflexión. Por ejemplo, cómo a lo largo de nuestras vidas no hemos cuidado bien nuestra alimentación. O sea, tenemos que reflexionar sobre la importancia de la alimentación, cómo es importante llevar estilos de vida saludable, hacer ejercicios. El mensaje más valioso que podemos dar es: peruano, quédate en casa. Nosotros no podemos salir, pero tú puedes quedarte en casa. Nosotros cada día estamos luchando contra ese enemigo invisible. Ayúdanos. Que al final de esta angustia, del encierro, de esta batalla contra lo desconocido, nuestra medicina sea despertar pronto de la pandemia, con opciones renovadas, con la posibilidad de un cambio entre las manos, muy lejos de una cama de hospital.